cuál es la modalidad. Entonces, notas todavía no, hasta dentro de 10 días hábiles, eso significa más o menos unas 2 semanas, son 10 días hábiles, cabal 15 días, calendario. Entonces, estaríamos teniendo notas más o menos dentro de unos 13 días aproximadamente. Y bueno, las notas ustedes las pueden ver también en el sistema, pero cuando las tengamos listas, se las vamos a compartir también, ya sea a través de la plataforma o a través de Facebook. Vamos a iniciar, bueno, la clase anterior al examen parcial, dimos una pequeña introducción acerca de los modelos y el tema de programación lineal. Hablamos un poquito acerca de la investigación de operaciones para dar paso al primer tema que vamos a desarrollar en esta segunda parte del curso de métodos cuantitativos, que está relacionado a los modelos de programación lineal. Hablamos acerca de los pasos para resolver un modelo, cuál es el proceso de construcción, la definición y cuáles son los pasos para resolver un modelo de programación lineal. Les indicaba también que estos primeros 4 pasos son pasos que debemos abordar en cualquier tipo de modelo y posteriormente nos vamos al método de solución que acá en la escuela desarrollamos 2, el método gráfico cuando son 2 variables y el método simplex cuando son 3 o más variables. Posteriormente, explicamos cada uno de esos pasos y empezamos a resolver un ejercicio, que es el ejercicio número 2 de la página 105. Bien, entonces teníamos el ejercicio 2 de la página 105 y respondimos estas 3 preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Y cuáles son las restricciones? Identificamos que las variables son las carretillas tipo X y la tipo S. Las restricciones, la disponibilidad de unidades de cada uno de los componentes. Y el objetivo, minimizar costos. Identificamos cada uno de esos elementos y también indicábamos que cada una de las restricciones lleva un signo con ella misma que puede ser mayor o igual o menor o igual. Analizábamos o preguntábamos cuántas variables tenía este problema y estábamos hablando de un ejercicio con 2 variables, por lo tanto, el método adecuado para resolver este problema es el método gráfico. Recapitulamos también cuáles son los pasos para empezar a resolver un modelo y encontrábamos que el objetivo era minimizar costo. Tenemos 2 variables. Cada una de estas variables la vamos a identificar con X y un subíndice. Sería X sub 1 y X sub 2. Y las restricciones son las unidades en los componentes. Posteriormente, hablábamos del planteamiento del problema y de la estructura. Vamos a tener en las filas el concepto de restricción. En las columnas vamos a tener las variables. Posteriormente vamos a tener el valor total de la disponibilidad, condición, limitación o requerimiento. Y la última columna es el signo que lleva cada una de las restricciones.
Y en la última fila se coloca la función objetivo. Posteriormente, dimos lectura al ejercicio, colocamos las variables en las columnas, que es la carretilla tipo X y tipo S, el objetivo en la última fila de nuestra tabla de planteamiento, las restricciones que son los componentes y posteriormente completamos nuestra tablita. Hasta acá nos quedamos. Si no recuerdo mal, ¿me pueden indicar, por favor? Sí, ¿Sí? Sí, ahí fue. Bien. Entonces, acá quiero hacer énfasis en que cada una de las restricciones tiene su propio signo. Acá, el componente 1, el ejercicio nos dice que se cuenta con 350 unidades del componente 1. Solo tenemos 350, con eso contamos, entonces el signo es menor o igual. Y contamos con 500 unidades del componente 2, entonces el signo es menor o igual. Y luego nos dice, y 600 mínimas del componente 3. Como nos dice 600 mínimas, el signo de esa tercera restricción es mayor o igual que. Entonces colocamos cada uno de los signos y pasamos al paso 3, que es la definición de la función objetivo. Acá, en la última fila, tenemos el concepto del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que identificamos en el paso número 1? minimizar costos. Minimizar costo. Entonces, nuestro objetivo en este ejercicio es minimizar. Vamos a colocar ese objetivo de manera matemática. Entonces, vamos a abreviar función objetivo con una F y una O. Vamos a decir FO, dos puntos, y luego vamos a colocar el objetivo, que para este ejercicio es minimizar. No vamos a colocar la palabra completa, sino que solamente vamos a colocar min. Y si es maximizar, colocamos max. Y en lugar del concepto del objetivo, lo que queremos es minimizar el costo, vamos a colocarle a este concepto una variable, le vamos a colocar z. Y entonces z va a asumir el valor de nuestro objetivo, que pueden ser costos, pueden ser utilidades, entre otras variables. Entonces, esta es la forma general de cómo vamos a plantear de manera matemática la función objetivo. FO, dos puntos, el objetivo para este ejercicio es minimizar, colocamos min, z, y z sabemos que para este ejercicio es el costo. Posteriormente, vamos a definir matemáticamente esa función objetivo. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar queremos encontrar una combinación óptima que nos permita minimizar el costo de producción de nuestros dos tipos de carretillas, tipo X y tipo S. ¿Y cuándo vamos a lograr eso? Vamos a lograrlo cuando encontremos el número de carretillas de cada tipo que debemos producir y que lo multipliquemos por su costo. Entonces, matemáticamente, vamos a decir que la función objetivo es minimizar z y esto va a ser igual a, colocamos el valor que tenemos en el último reglón, que en este caso es 150 para la primera variable. Entonces, colocamos 150 ¿de qué variable? De la carretilla tipo X, que la tenemos identificada como X sub 1. Entonces decimos que minimizar z es igual a 150 de x sub 1.
es decir, 150 multiplicado por la cantidad de carretillas que vamos a producir, más carretillas tipo X, más el segundo costo, que es 225, multiplicado por el segundo tipo de carretillas que vamos a producir, que son las tipo S. Entonces colocamos 225 de X sub 2. Entonces, cuando encontramos el valor de las variables X sub 1 y X sub 2, vamos a encontrar el costo que nos permita minimizar nuestro, que nos permita optimizar nuestro objetivo. ¿Dudas de cómo conformar la función objetivo? ¿Dudas? Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con una consulta, licenciada, siempre en estos problemas vamos a manejar en la función objetivo el costo. No, eso es para este ejercicio. Pueden ser costos, pueden ser utilidades. Eso va a variar. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Lixda, una pregunta. En este caso, me imagino que las variables no siempre van a ser dos, pueden ser más variables. Sí, así es. Gracias. Pero cuando son dos variables, tenemos que utilizar el método gráfico. Si son más de dos, utilizamos otro método que vamos a ver más adelante. Gracias. Para servirle a alguien más. Posteriormente, pasamos al cuarto paso, que es la definición de restricciones en forma de inecuaciones. Para esto, vamos a utilizar el planteamiento del problema que tenemos en el paso número 2. Yo copié acá la tablita, pero no es necesario que ustedes la copien de nuevo. Solamente es para que la tengamos de referencia. Dice el paso 4 que vamos a definir las restricciones en forma de inecuaciones. Vamos a tener una inecuación por cada restricción. Eso significa que si tenemos 3 restricciones, vamos a tener 3 inecuaciones. Una por cada restricción. Empezamos con la primera restricción de la primera inecuación y este paso es bien sencillo, solo basta con observar los valores que tenemos y las variables en donde están esos valores, el signo de la restricción y el valor total de la disponibilidad, condición, limitación o requerimiento. ¿Cómo lo vamos a realizar? Empezamos, decimos 2, este 2 está ubicado en la columna de X sub 1 y combinamos ambos elementos para conformar el término. Nos quedaría 2 de X sub 1 más, acá siempre vamos a sumar, pasamos a la siguiente columna y el valor que tenemos es 2 y la columna es de la variable X sub 2. Entonces colocamos más 2 X sub 2. El signo de la restricción, que es menor o igual a 350. Y colocamos el 350. Y de esa manera tenemos que conformar cada restricción. Recuerden que tenemos una inecuación por cada restricción. Tenemos acá la primera inecuación que corresponde al componente número 1. Vamos al componente número 2. Tenemos la segunda inecuación. ¿Cómo quedaría esta? ¿Alguien que quiera indicar? Sería 6 sub 1 más 5x sub 2 menor o igual a 500.
¿correcto? 2 de x sub 1 más 5 de x sub 2 menor o igual a 500. Y esta inecuación corresponde a el componente número 2. Vamos con la tercera. ¿Cómo quedaría la tercera inecuación? 4 de x sub 1 más 6 de x sub 2 mayor o igual a 600. Muy bien. 4 de x sub 1 más 6 de x sub 2 mayor o igual a 600. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Bien. Todo ejercicio de programación lineal tiene una última restricción. Es decir, vamos a tener todas las restricciones del ejercicio y vamos a agregar una restricción más. Es la restricción de la no negatividad. Es decir, que las variables, los valores de las variables que vamos a encontrar no pueden ser valores negativos. Y la forma general para elaborar esta restricción nos indica que la suma, los valores de esas variables siempre serán mayores que o iguales que 0. Acá como tenemos dos variables, colocamos x sub 1 y x sub 2 son mayores a 0. Y esta restricción se llama restricción de la no negatividad. Es decir, que no tenemos variables negativas. Y esta restricción la tenemos que incluir en todo problema de programación lineal. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Licenciada, esta inecuación de la no negatividad queda como con unidades, ¿Cómo así comunidades? porque solo se puso x1 y x sub 2. Sí, sí, porque nosotros vamos a encontrar los valores de x sub 1 y x sub 2. Es decir, esas variables, x sub 1, x sub 2, si tenemos más variables, x sub 3, x sub 4, siempre van a ser mayores o iguales a 0. Y siempre las vamos a plantear así, x sub 1, x sub 2, x sub 3, mayores o iguales a 0. Gracias, licenciada. Solo otra cosa, este método gráfico siempre quedaría así, ¿Cómo así? porque como son dos variables, siempre quedaría de esta forma, x sub 1 y x sub 2 mayor o igual a 0. Sí, siempre. Ah, gracias, licenciada. Para servirle. Licenciada, disculpe, ¿podría explicar nuevamente por qué colocamos la no negatividad? Es que no me quedó claro. Porque los resultados de los valores de las variables no pueden quedar negativos. Es decir, si esta fuera ecuaciones, esta de la no negatividad nos dice que no podemos tener valores negativos. Y es la misma como lógica acá en programación lineal. No negatividad, es decir, no negativos. Si les queda un valor negativo, ustedes tienen que saber que eso está malo, porque de acuerdo a la restricción de la no negatividad, en todos estos problemas jamás vamos a encontrar valores negativos. ¿Queda claro, compañero? Sí, licenciada. O sea que esto sería ya una parte final de la elaboración de un ejercicio. ¿Perdón? O sea que eso, me imagino yo que sería como que un chequecito de que el ejercicio está bien. Sí, sí. De hecho, lo vamos a ver más adelante.
Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos al paso número 5, que es ya la solución a través del método gráfico. Entonces, el paso número 5 nos dice que tenemos que cambiar el signo de las inecuaciones a ecuaciones. Yo recuerdo que en la última clase que tuvimos, les indiqué que para la clase de hoy teníamos que tener unos crayoncitos o marcadores de colores o lapiceros de colores y también teníamos que tener una regla porque vamos a utilizar el plano de coordenadas cartesianas y necesitamos realizar nuestra gráfica a escala para poder visibilizar de una manera adecuada cada uno de los puntos. Entonces, como vamos a utilizar el plano de coordenadas cartesianas, necesitamos pares ordenados. Y como necesitamos pares ordenados en el eje de las X y Y, de las abscisas y ordenadas, entonces vamos a cambiar el signo de inecuaciones a ecuaciones. Mucho ojo que dice cambiar, no convertir. Si queremos convertir las inecuaciones a ecuaciones, tenemos que hacer un procedimiento matemático. Acá, por pura conveniencia, vamos a cambiar esos signos de las inecuaciones a ecuaciones. Entonces, no vayan a copiar estas inecuaciones todavía, solo les quiero explicar. Van a observar. Tenemos 3 inecuaciones de nuestro planteamiento. Esas mismas inecuaciones son las que vamos a utilizar para construir los pares ordenados. ¿Qué nos dice el paso 5? Cambiar el signo de inecuaciones. ¿Cuál es el signo de la inecuación? Menor o igual, mayor o igual. Esos signos dice que nosotros los tenemos que cambiar, es decir, los quitamos y los vamos a sustituir por el signo de las ecuaciones. ¿Y cuál es el signo de una ecuación? Igual. Correcto, el signo igual. Entonces colocamos el signo igual. Y eso es todo lo que hacemos en el paso número 5. ¿Dudas? Esta es una regla, ¿verdad, licenciada? Sí, es el paso 5. Siempre lo tenemos que hacer. Gracias. Bueno, pasamos al paso 6. Y el paso 6 ya nos dice cálculo de pares ordenados. Para calcular los pares ordenados, vamos a utilizar las ecuaciones que tenemos. Vamos a tomar la primera ecuación, que es 2x1 más 2x2 es igual a 350. Esta es la primera ecuación. ¿Cuántas variables tenemos en esta ecuación? Dos. Como tenemos 2 variables, vamos a tener 2 pares ordenados. ¿Cómo vamos a calcular esos pares ordenados? Y este procedimiento lo tienen que realizar en cada ecuación. Vamos a decir, si x sub 1 es igual a 0. Les repito, este es el procedimiento que vamos a utilizar en todas las ecuaciones. Vamos a empezar igualando x sub 1 a 0. Entonces, vamos a decir, si x sub 1 es igual a 0, eso, en otras palabras, nos indica que esta parte de la ecuación, en donde acaba de aparecer un cuadro, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque si el valor de x sub 1 es 0 y sustituimos 2 por x sub 1 y el valor es 0, 2 por 0, ¿cuánto es? 0.
0. Entonces, por eso, como que desaparecemos esta parte de la ecuación. Si x sub 1 es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Observen, 2x sub 2 igual a 350. Eso es lo que nos queda. 2x sub 2 es igual a 350. Y posteriormente, solamente despejamos. Vamos a decir entonces, si tenemos 2x sub 2 es igual a 0, ese 2, ¿qué está haciendo a la par de x sub 2? Multiplicando. Multiplicando. Y como está multiplicando, al momento de trasladarlo al otro lado de la igualdad, pasa dividiendo. Entonces decimos, x sub 2 es igual a 350 dividido dentro de 2. ¿Cuál es el valor de x sub 2? 175. 175. X sub 2 es igual a 175. Y acá vamos a conformar nuestro primer par ordenado. ¿Cuál sería el par ordenado? X sub 1, ¿qué valor tiene? 0. 0. Entonces, x sub 1 tiene un valor de 0 y x sub 2, 175. Y ese es nuestro par ordenado número 1. X sub 1, 0, x sub 2, 175. Y este procedimiento lo vamos a repetir nuevamente con la misma ecuación. ¿Y por qué con la misma ecuación? Porque tenemos dos variables. En primera instancia, igualamos x sub 1 a 0. Pero ahora, como tenemos dos variables, vamos a igualar x sub 2 a 0. Y vamos a decir, si x sub 2 es igual a 0, estamos diciendo prácticamente que esta parte de la ecuación no existe. ¿Y qué es lo que nos queda? 2x sub 1 es igual a 350. Entonces, colocamos, si x sub 2 es igual a 0, entonces 2x sub 1 es igual a 350. Es lo que nos queda si x sub 2 fuese 0. Ahora despejamos. Este 2, que está a la par de x sub 1, está multiplicando. Al momento de despejar, pasamos al otro lado y en lugar de multiplicar, pasa dividiendo. Nos quedaría x sub 1 es igual a 350 dividido dentro de 2. ¿Cuál es el valor de x sub 1? 175. Es igual que el 175. anterior, pero esto es pura coincidencia, no siempre nos va a quedar así. Entonces acá vamos a conformar nuestro par ordenado número 2, que nos dice que x sub 1 tiene un valor de 175, x sub 1 175, y el valor de x sub 2, ¿cuál es? 0. 0. X sub 2, 0. Y ahí tenemos el par ordenado número 2. ¿Dudas? Licenciada, disculpe, ¿y si hubieran más variables, digamos x sub 3, o no, ya es con el otro método? Correcto, es con otro método. Ah, ok. Este solo es para Solo es dos para dos. variables. Ah, ok. Gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguien más? Bien, entonces este procedimiento lo tenemos que realizar con cada ecuación. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 3. Entonces tenemos que aplicar este procedimiento a las 3 ecuaciones. Solo, bueno, acá agregué una llave para hacerles un recordatorio
que estos dos pares ordenados provienen de una restricción. Bueno, acá está equivocada. La ecuación no es la misma que tenemos acá, pero me va a servir. La coloqué para explicarles lo siguiente. Si tenemos en la ecuación dos variables, vamos a tener dos pares ordenados. Porque tenemos dos variables, x sub 1 y x sub 2. Pero, ¿qué pasaría? Bueno, al momento de graficar estos pares ordenados en el cuadrante del plano de coordenadas cartesianas, vamos a tener un punto, el par ordenado número 1, ubicado en x sub 1 y con un valor de x sub 1 y un valor de x sub 2, y el segundo par ordenado también ubicado con un valor en x sub 1 y en x sub 2. Como estos dos pares ordenados provienen de la misma ecuación, al momento que los ploteamos en el plano, tenemos que unirlas. Tenemos que unir esos dos puntos, porque los dos provienen de una restricción. ¿Qué pasa si solo tenemos una variable? Si solo tenemos una variable, eso significa que solo vamos a tener un punto. Entonces, si solo tenemos un punto, no vamos a unir con ningún otro par ordenado, sino que solamente trazamos ya sea una línea vertical o bien puede ser una línea horizontal. Esto solamente cuando la restricción tiene una sola variable. ¿De acuerdo? Pero esto lo vamos a ver más adelante también, ya cuando estemos graficando cada uno de nuestros puntos. Continuamos y les indicaba que este procedimiento que tenemos acá lo vamos a realizar en cada ecuación. Ya tenemos acá los primeros dos pares ordenados de la primera ecuación. Ahora vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación dice 2x sub 1 más 5x sub 2 es igual a 500. Repetimos exactamente el mismo procedimiento. ¿Cuál es? Empezamos igualando x sub 1 a 0. Y decimos, si x sub 1 es igual a 0, es decir, que esta parte de acá no existe, ¿qué nos quedaría? Solamente 5x sub 2 igual a 500. Despejamos x sub 2, este 5 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y decimos que x sub 2 es igual a 500 dividido 5. 500 dividido 5, ¿cuánto nos da como resultado? 100. 100. Entonces acá tenemos el par ordenado número 3. ¿Cómo quedaría conformado este par ordenado? X sub 1 100. 0 y X sub 2, 100. Y es el par ordenado número 3. Es importante que vayamos identificando cada uno de nuestros pares ordenados. Nuevamente, esta ecuación tiene dos variables. Igualamos x sub 1 a 0. Ahora tenemos que igualar x sub 2 a 0. Y decimos si x sub 2 es igual a 0. Es decir, esta parte que estoy circulando en este momento no existe. ¿Qué nos quedaría? Nos queda solamente 2x sub 1 es igual a 500. Eso es lo que nos quedaría. Entonces, si x sub 2 es igual a 0, 2x sub 1 es igual a 500. Despejamos la variable, x sub 1 nos quedaría, este 2 está multiplicando, pasa dividiendo,
nos quedaría x sub 1 es igual a 500 dividido 50. de 2, 250. Y este sería nuestro par ordenado número 4. X sub 1 tiene un valor de 250 y X sub 2, 0. Par ordenado número 4. Vamos con estas dos. Nuevamente provienen de la misma ecuación. Vamos con la número 3. Repetimos exactamente el mismo procedimiento. Si X sub 1 es igual a 0, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría solamente 6x sub 2 es igual a 600. Entonces, si x sub 1 es igual a 0, x sub 2 es 6x sub 2 es igual a 600. Despejamos, dejamos solo la variable x sub 2. Este 6 está multiplicando, pasa dividiendo. 600 dividido 6. X sub 2 es igual a 100. Conformamos nuestro par ordenado número 5, que es X sub 1, 0 y X sub 2, 100. Es el par ordenado número 5. Y por último, igualamos X sub 2 a 0. Si X sub 2 es igual a 0, solo nos queda 4x sub 1 igual a 600. Despejamos 4x sub 1, dejamos sola la variable x sub 1 y decimos 600, x sub 1 es igual a 600 dividido 4. Realizamos la división. ¿Cuál sería el resultado? 150. 150. X sub 1 tiene un valor de 150. Y el par ordenado número 6 sería 150 de x sub 1 y 0 de x sub 2. Y ahí terminamos de encontrar nuestros pares ordenados. ¿Dudas? ¿Ninguna duda, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, continuamos entonces. Después de que tenemos nuestros pares ordenados, pasamos a, bueno, yo acá los tengo completitos, del 1 hasta el 6. El siguiente paso es graficar los pares ordenados en el cuadrante positivo del plano de coordenadas cartesianas. Vamos a utilizar solamente el cuadrante positivo. ¿Y por qué razón? Porque recuérdense que no vamos a tener resultados negativos, solo valores positivos. Por lo tanto, vamos a utilizar el cuadrante positivo. Debemos de elegir una escala adecuada. Ustedes tienen un cuaderno de cuadrícula, entonces ya tienen ahí cada uno de los cuadritos y debemos de utilizar una escala adecuada para plotear nuestros puntos. Y para eso vamos a observar cuál es el mayor valor que tenemos en nuestros pares ordenados. 250 lista. El mayor valor en x sub 1 es 250. Y el mayor valor en x sub 2 es 175. Entonces, nosotros tenemos que buscar una escala de manera que no nos quede tan pequeña nuestra gráfica. De preferencia, la tienen que hacer de un tamaño mediano para poder visibilizar bien los pasos que vienen más adelante. Entonces, en el eje de las abscisas, que es el valor
que es el eje horizontal, tenemos 250. Yo voy a utilizar una escala de 25 en 25 para que la gráfica no me quede tan pequeña. Ustedes, si gustan, la pueden hacer de 50 en 50, pero les va a quedar un poco pequeña la gráfica. Y esa misma escala la tenemos que utilizar en el eje tanto de las abscisas como en las ordenadas, que son x sub 1 y x sub 2. ¿De acuerdo? Les voy a dar unos minutitos para que puedan realizar su cuadrante. ¿Terminaron? Todavía no. ¿Todavía no? Y Vamos a dar un minutito más. Bien, espero que ya todos tengan su cuadrante enumerado.
en el eje de las abscisas y en la de las ordenadas. Entonces, en las abscisas tenemos x sub 1 y en las ordenadas x sub 2. Ya que tenemos enumerado nuestro cuadrante e identificado, tenemos que plotear cada uno de los puntos en el cuadrante. No sé si ustedes fueron observadores, pero cuando empecé a calcular los pares ordenados, acá, cuando empecé a calcular los pares ordenados, cada ecuación la tenía con un color. La número 1 de color verde, la número 2 de color rojo y la número 3 de color azul. Esos colores voy a utilizar en el cuadrante. Voy a utilizar rojo, verde, rojo y azul. Entonces, el primer par ordenado nos dice que cuando x sub 1 tiene un valor de 0, x sub 2 tiene un valor de 175. Tenemos x sub 1, un valor de 0 es en el origen, x sub 2 tiene un valor de 175 y ploteamos el primer punto. Como yo lo identifiqué con color verde, esa ecuación la identifiqué con color verde, voy a colocar un punto de color verde. Ustedes pueden utilizar cualquier color. Y para esta parte fue que les solicité ya sea crayones, marcadores de colores o lapiceros de colores. Ploteamos el primer punto y lo identificamos. Este punto es el par ordenado número 1. Esto siempre lo tienen que identificar. Vamos ahora al par ordenado número 2, que nos dice que cuando x sub 2 tiene un valor de 0, es decir, estamos en el origen de x sub 2, x sub 1 tiene un valor de 175. Entonces nos vamos, buscamos 175 y ploteamos nuestro punto y lo identificamos como el par ordenado número 2. ¿Se recuerdan ustedes la explicación que les di cuando les indicaba que la primera ecuación tenía dos variables? Como tenía dos variables, tenemos dos pares ordenados. Y como hay dos pares ordenados de una misma ecuación, tenemos que trazar una línea que una esos dos pares ordenados. ¿Dudas de cómo plotear los puntos? ¿No? Bien. Ahora vamos a identificar esta recta. Esta recta corresponde a la primera restricción, a la del componente 1, que nos dice que 2x sub 1 más 2x sub 2 es menor o igual a 350. Tenemos que identificar cada una de nuestras rectas. Después de que la identificamos, bueno, acá, este cuadrante ya nos empieza a dar posibles soluciones. Y vamos a dividir el área del cuadrante en dos porciones. Un área factible de solución y un área no factible de solución. En todo esto de acá, en todo el plano, nosotros podemos encontrar diferentes valores de x sub 1 y de x sub 2, diferentes valores. Pero
hay algunos valores que no cumplen con nuestras restricciones. Entonces, por esa razón, lo que vamos a hacer en el cuadrante es reducir el área hasta encontrar nuestra solución. Para poder dividir el área del cuadrante en área factible y en área no factible, vamos a utilizar el signo de la restricción. Y por eso es importantísimo que ese signo lo coloquen adecuadamente. ¿Por qué razón? En este momento, después de que ploteamos nuestros dos puntos y trazamos una línea recta que une ambos puntos, tenemos que asurar, tenemos que sombrear. Y para sombrear, utilizamos gracias, el signo de la inecuación. Observemos el signo de la inecuación. ¿Qué signo es? Es menor o igual. Si comparamos este signo con una flecha, ¿hacia qué dirección apunta la flecha? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Izquierda. Exactamente. Apunta hacia la izquierda. Entonces tenemos nuestra línea y tenemos dos lados, derecha e izquierda. Este signo de la inecuación nos indica el lado hacia donde debemos de asurar. Hacia afuera, hacia adentro, derecha o izquierda. Son como sinónimos. Entonces acá tenemos que asurar hacia la izquierda de la línea. Empezamos a asurar. Y ahí tenemos nuestra primera restricción. Es decir, acá ya dividimos el área del cuadrante en dos porciones, área factible de solución y área no factible de solución. En esta parte que sombreamos de verde, cualquier punto que encontremos nos va a cumplir con la primera restricción. Cualquier punto que encontremos en esta área que tenemos sombreada de verde nos va a cumplir con la primera restricción. Si tenemos un punto fuera de esa área, no cumple con esta restricción. Entonces acá vamos a ir graficando cada una de las restricciones a manera de encontrar el área o la porción de área que cumpla con todas las restricciones. ¿Dudas de cómo asurar? ¿No? Todo bien. No, Liz. Vamos entonces, ya tenemos el par ordenado número 1 y el par ordenado número 2. Ahora vamos con el par ordenado número 3. El par ordenado número 3 nos dice que cuando x sub 1 tiene un valor de 0, x sub 2 tiene un valor de 100. Entonces nos ubicamos en x sub 2, buscamos el 100 y ploteamos nuestro punto. Este es el par ordenado número 3. Vamos con el par ordenado número 4. Recuérdense que estos dos pares ordenados vienen de una misma ecuación. El par ordenado número 4 nos dice que cuando x sub 2 tiene un valor de 0, x sub 1 tiene un valor de 150. Nos vamos en el eje de las abscisas, llegamos hasta 250 y ploteamos el punto. Y este punto corresponde al par ordenado número 4. Como estos dos pares ordenados provienen de la misma restricción, tenemos que trazar una línea que una ambos puntos. Y esta línea roja representa
la restricción del componente 2, que es 2x sub 1 más 5x sub 2 menor o igual a 500. Nuevamente, tenemos que assurar con esta restricción. Y para assurar, observamos el signo de la restricción, que para esta segunda restricción, el signo es menor o igual. ¿Hacia dónde apunta? Si fuera una flechita, ¿hacia dónde apunta? A la izquierda. Izquierda. A la izquierda. Entonces tenemos que sombrear hacia la izquierda de nuestra línea. Trazamos la línea y empezamos a sombrear. Yo acá les recomiendo que utilicen líneas en diferente posición. Yo la primera la hice en forma inclinada, esta segunda está en forma vertical. Entonces, ya tenemos nuestra segunda restricción. Vamos ahora con los siguientes pares ordenados. Es el par ordenado número 5, que nos dice que cuando x sub 1 vale 0, x sub 2 tiene un valor de 100. Entonces, x sub 1, 0, x sub 2, 100. Ploteamos el punto que está exactamente igual en la misma posición que el par ordenado número 3. Y lo identificamos también como el par ordenado número 5. Vamos con el siguiente par ordenado. Que es el par ordenado número 6. Nos dice que cuando x sub 2 vale 0, x sub 1 tiene un valor de 150. Ubicamos el 150 en x sub 1, ploteamos el punto, lo identificamos y ese es el par ordenado número 6. Como ambos pares ordenados vienen de la misma ecuación, trazamos una línea que una el par ordenado número 5 al número 6. Y esta línea azul representa a la restricción de 4x sub 1 más 6x sub 2 mayor o igual a 600. Ahora tenemos que assurar. Observamos el signo de la restricción. ¿Hacia dónde apunta? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Eso significa que al momento de assurar, tiene que ser a la derecha de nuestra línea. Eso quiere decir que vamos a sombrear o a assurar de la línea hacia la derecha o hacia afuera. Como ustedes pueden ver, acá vamos seccionando el cuadrante del plano en diferentes partes. Cualquier punto que encuentre en el área que les estoy circulando en este momento va a cumplir
con una restricción, que es la restricción del componente 1. Pero si utilizo un punto en esta parte que les estoy señalando en este momento, cualquier punto en esta porción cumple también con una restricción, pero es la restricción del componente 2. Si encuentro un punto en esta parte que les estoy señalando ahora, acá tenemos cruce de líneas. Tenemos la línea de color verde y la línea de color rojo. Es decir, que un punto sobre esta área cumple con 2 restricciones. Al igual que en esta porción del área que estamos señalando. Solo nos falta achurar la tercera restricción para poder determinar el área que cumple con todas las restricciones. Como el signo es mayor o igual, tenemos que achurar a la derecha o hacia afuera de nuestra línea que representa esa restricción. Y yo voy a trazar líneas horizontales. Y empiezo a trazar cada una de las líneas horizontales. Y así sucesivamente. ¿Dudas? Licenciada, perdone, entonces ahí cuando se achuró del lado derecho, en esa partecita donde están los 3 colores, digamos, donde está el rojo, el verde y el azul, ajá, en esa parte cumple 3 restricciones, las 3 de las 3 ecuaciones. Sí, así es. ¿Tiene algún Y nombre? esta, usted ya identificó el área factible. Ah, ok. Sí. Gracias. Lo vamos a ver más adelante. Está bien, gracias. Entonces, ¿dudas hasta dónde vamos? Esta es la forma de cómo vamos a graficar cada uno de nuestros pares ordenados. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay Licenciada, dudas, perdone. ¿sí? Sí, licenciada, perdone. Solo vio que en este tercer cuadrante que sombreó, salió casi a todo el cuadro, ¿sí? ¿Sí? Porque es positivo. No, Por decirle, si, o por qué, o sea, si ahí no entiendo, o sea, por el por qué signo, sombreó todo? por el Vaya, o signo. sea, porque es mayor, Ajá. Como es por ser mayor, mayor. Ajá. es hacia la derecha. Ujú, Entonces, tiene ujú. usted su línea azul y tiene que sombrear hacia la derecha de la línea. Pero, Entonces sí, empieza a sombrear. pero, o Y sea, sí, así mi hacia pregunta arriba. es hasta arriba, ahí hasta Sí. arriba, no solo hasta ahí Ajá. donde empieza el cuadrante, sino que No, y ya, y aquí por es ejemplo, hasta el infinito, ya lo porque no entendí. tenemos un límite. Es Ya. de esta línea hasta el infinito, de Ujú, acá hacia afuera. Todo, ya. todo el universo. Por ejemplo, si el P1, el primer cuadrante, hubiese tenido también un signo mayor, entonces también estas líneas verdes que usted trazó también hubieran salido hasta el infinito, por Hacia decirlo. afuera, correcto. Así Ah, es. ya, ya. Es dependiendo del Gracias, signo. licenciada. Si es menor, es Sí, hacia adentro o a la izquierda, y si es mayor, es hacia afuera o a la derecha. ¿De acuerdo? ya. Sí, gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, el siguiente paso, que es el paso número 8, es identificar el área factible de solución y los puntos factibles de solución. El área factible
de solución es aquella área en donde encerramos todas las restricciones. Observemos acá el área que les estoy circulando. ¿Qué color tenemos en esa área? ¿Qué color? Azul. Solo tenemos una restricción. En el área que estoy circulando, en este momento, ¿qué color tenemos? Verde. Azul y verde. Entonces solo tenemos dos restricciones. De igual manera, en la parte de abajo que estoy circulando, tenemos dos colores y acá tenemos dos colores. ¿En qué porción se intersectan los tres colores? Y ya su compañera lo había identificado. Es el área que estoy señalando en este momento. Esa área en donde tenemos los tres colores, las tres líneas, es el área factible de solución. ¿De acuerdo? Entonces, el área factible de solución es aquella área en donde tenemos encerradas todas las restricciones. ¿De acuerdo? ¿Sí logran identificarla en la gráfica que ustedes realizaron? Sí, licenciado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos encontrar diferentes ubicaciones en el área factible de solución. Por ejemplo, un área factible de solución puede estar en esta porción y los puntos factibles de solución son aquellos vértices o aquellas esquinas que encierran el área factible. Si este fuese el área de color rojo, fuese nuestra área factible de solución, los puntos factibles serían tres esquinas. Son los tres vértices que encierran el área factible de solución. Si el área factible estuviese ubicada en esta parte, tuviésemos 4 puntos, solo que el origen no lo tomamos en cuenta porque nos dice que no produzcamos nada. No producimos ningún bien o ningún servicio. Pero tendríamos 3 esquinas que encierran el área factible de solución. O bien, algunos otros autores dicen que los puntos factibles son aquellos lugares en donde existe intersección de líneas. Por ejemplo, acá tenemos intersección entre el eje de las ordenadas y el color verde. Ese sería un punto. Acá tenemos intersección de la línea verde y la línea morada. Sería otro punto. Y acá tenemos intersección entre la línea morada y la línea negra, que es el eje de las ordenadas. Y tenemos otro punto. Entonces, son diferentes definiciones de los puntos factibles de solución. Yo prefiero decirles que son esos vértices o esas esquinas que encierran el área factible de solución. Otras veces, el área factible de solución está hacia afuera de nuestro cuadrante. Entonces, los puntos factibles de solución pueden estar también de esa manera. Entonces, son diferentes posibilidades, estas y muchas más, de cómo ustedes pueden encontrar o en qué ubicación pueden encontrar el área factible y cómo ubicar esos puntos factibles de solución. Entonces, teníamos nuestra gráfica y teníamos que identificar el área factible de solución. Acá tengo ya la gráfica sin líneas. Yo la tengo acá para fines de presentación. Acá en el área en donde tengo el color morado, es la porción en donde se intersectan
todas las líneas, que era lo que explicábamos en esta parte de acá. Esa área es el área factible de solución. Esta. Ahora debemos de identificar los puntos factibles de solución. ¿Cuántos puntos tendríamos? 4. 4. Muy bien, vamos a ver. Tenemos acá un primer punto. Bueno, identificamos el área factible de solución como AFS, A de área, F de factible y S de solución. Y vamos a ubicar los puntos. Tenemos el punto número 1, el punto número 2, en donde se cruza la línea verde y la morada, el punto número 3, donde se cruza o se junta la línea verde con el eje de las abscisas, y el punto número 4 de la línea azul con el eje de las abscisas. Entonces tenemos 4 puntos de solución. Cada uno de estos puntos de solución lo vamos a identificar con una letra mayúscula. Letra mayúscula. ¿Qué orden le van a dar? Eso es indiferente. Entonces, vamos a identificarlo con una letra desde la A hasta la Z y no importa el orden en donde empiece. Yo voy a empezar por el eje de las ordenadas y voy a colocar punto A, punto B, punto C y punto D. La única recomendación que les doy es que para colocar los puntos sigan el sentido de las agujas del reloj. Esa es la única recomendación, que para colocar el nombre de los puntos sigamos el sentido de las agujas del reloj. Entonces empezamos con A, B, C, D, E, F y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? ¿No hay dudas? No, ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, lo dejamos acá. Vamos aproximadamente como a la mitad del ejercicio. Y lo vamos a terminar. Bueno, me parece que mañana tenemos clase, ¿verdad? Sí, licenciada. Ale. Sí. Bien, entonces, el día de mañana terminaríamos este ejercicio y empezaríamos con otro. ¿De acuerdo? Pablo. Licenciada, no sé si me da un minutito cuando termine ya la clase. Sí, ya. 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 Ah, ok. No solo para comentarle que yo tuve un inconveniente con mi examen y se lo escribí por correo, no sé si le dio un Yo vistazo. di indicaciones al iniciar la clase de hoy. Voy a realizar las consultas con el director de escuela para ver qué voy a hacer, si se van a tomar en cuenta los exámenes que enviaron al correo. Ok, muy amable, licenciada. Bueno, para servirle. Gracias, adiós. Gracias, Billy. Bien, entonces lo dejamos acá, jóvenes, y nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Saludos, Celita.